Muy bien. Mi idea es compartir algunas explicaciones, tal vez algunas muy conocidas, pero que vamos a tratar de darles una vuelta diferente, relacionadas con este tiempo de la entrega, la recepción de la Torá. Probablemente estas preguntas que voy a hacer sean las más antiguas, las primeras que se hicieron. Cuando alguien tomó el texto de la Torá y en el libro de Shemot leyó sobre la entrega. Dice que fue la Torá entregada ¿a dónde? En el monte Sinaí. ¿Qué se preguntan los sabios? ¿Por qué en el monte Sinaí? Tantos lugares podría haber. Sin embargo, ahí fue, según la Torá, que Dios eligió ese lugar. ¿Por qué eligió ese lugar y no eligió otro lugar? Algunas de las explicaciones más clásicas van hacia el lado de que nosotros no idolatramos lugares. El Sinaí es un lugar indeterminado. No sabemos cuál de todos los montes del desierto del Sinaí es el Sinaí. Y la idea es que no vayamos después a adorar a esa montaña donde pasó eso. No sabemos fue en algún lugar por ahí. Hay un Teilim, un salmo, que dice que los picos de las montañas del desierto rivalizaban, se peleaban entre sí, y que los que se peleaban, que eran picos, eran montañas altas. Dios dijo, no, ahí no puede ser. Tiene que ser una montaña baja, para demostrarnos que es importante que para que Dios se revele haya humildad. Y así es que el Midrash, texto de los sabios, cuenta, Midrash Rabá, Midrash a la Parashá Yitro, dice que el Sinaí era el más bajo de todos los montes, que Israel es la más pequeña de las naciones, que Moshe era el más humilde de todos los hombres, y por eso Dios se revela en lo que aparentemente es pequeño, aunque eran muy grandes, pero lo que se veía era pequeño y se veía humildad. El Midrash Shocher Tov cuenta que en realidad el Har Sinai, el monte Sinaí, era un pedazo arrancado del monte Moriah, como cuando separamos la jalá, la masa que cocinamos después para Shabbat, separamos un pedacito que tradicionalmente, históricamente se le daba al sacerdote, al Cohen. Bueno, un pedacito de ese monte se tiró en el Sinaí y ahí, ¿sí?, en el desierto del Sinaí, y el monte Sinaí era ese. ¿Y cuál es la importancia? Que en el monte Moriah, ¿qué pasó? La Akedá, la atadura de Yitzhak, esta prueba a la que fue sometido Abraham. Entonces hay un mérito para que reciba la Torá en ese monte. Nos quieren mostrar los sabios que para que Dios se revele hay que tener mérito. Algo hay que hacer para que Dios aparezca. Pero quiero ir hacia otra pregunta que va después de ¿por qué en el monte Sinaí? Y es ¿por qué en el desierto? ¿Por qué la Torá fue revelada en el desierto y no en otro lugar de la tierra? Vamos a responder como lo más clásico, las respuestas más clásicas. La primera es que el desierto es un lugar que no tiene dueño y que si hubiera sido revelada en la tierra de Israel, las demás naciones hubieran pensado que no era para ellas. E Israel hubiera pensado que solo era para ella. En eso un poco nos olvidamos, como si hubiera sido revelada en la tierra de Israel, pero fue revelada en el desierto para que todos sientan que parte de la Torá es para ellos. Y también para que las mismas tribus de Israel, imagínense si era revelada en algún lugar de Israel, la tribu a la que le correspondiera ese pedazo de la tierra iba a decir, es más mía que tuya. No, es en un lugar donde nadie se puede atribuir la propiedad de la Torá, que es de alguna manera
accesible para todos, sin distinción. No hay nadie que tenga, ¿sí?, un lugar más cercano a la Torá que el que la quiere tener. Pero quiero, después de esta introducción clásica, introducirnos, darle una vuelta y pensar, vernos en el desierto. La Torá fue entregada en el desierto. Nosotros debemos vernos en el desierto para poder alcanzar o para poder estar dispuestos a que algo sea develado. Frente a esa inmensidad de desierto, frente a esa inmensidad de territorio, de superficie y de silencio, ahí es donde la palabra es revelada. En esa inmensidad de silencio y de superficie es cuando nos permitimos reencontrarnos con nosotros mismos. El desierto es un lugar que no tiene murallas y que nos permite ver un horizonte que en general imaginamos pero que no vemos. Creemos que vemos el horizonte, pero vivimos en lugares amurallados en los cuales solo nos lo imaginamos. El desierto te permite ver el horizonte, sin límites, verlo de verdad. El desierto es un espacio de vida. Claro, a simple vista pareciera que no hay nada, pero si uno sabe enfocarse, si uno pone el foco donde debe estar, si uno mira bien, el desierto está lleno de vida. A veces vivimos en lugares, en circunstancias, donde pareciera no haber nada. Pero si uno se pone a mirar, si uno pone atención, si uno pone el foco en eso importante, te das cuenta que también vivís en un lugar lleno de vida. Vivir en el desierto, estar en el desierto te permite o te obliga a veces incluso a reconocer los peligros que hay alrededor, pero también a celebrar tus fortalezas para poder enfrentarlos. Si uno aprende a leer el cielo, una noche estrellada, aún en el desierto más inhóspito uno puede saber hacia dónde ir. Perdimos la capacidad también de mirar hacia arriba y de leer el cielo y de ver las estrellas. El desierto también te invita a preguntarte qué cosas cargas en tu camino que no te permiten caminar con libertad porque pesan demasiado, y cuáles son aquellas que deberías tener y no tenés. Y si vas a atravesar el desierto, sería importante ponerte a pensar cuál es el equipaje que necesitas. De cuántas cosas es mejor dejarlas afuera de la mochila y cuántas deberías poner adentro y normalmente no las tenés. En el desierto se va en caravana. Si uno quiere tener éxito para cruzarlo. Ir solo puede ser bastante complejo, bastante difícil. En el desierto muchas veces suceden tormentas repentinas, pero hay que saber que, así como llegan rápido, también se van. Por eso también el desierto te invita a no desesperanzar frente a esas tormentas, porque pasan, porque también así como llegan, se van. Pero quiero traerles otra dimensión más relacionada con el desierto y traje un material, son dos fuentes, vamos a repartir por un lado y por el otro. No sé qué hora es, tenemos poquitos minutos. Van a encontrar en la hoja que se van a ir repartiendo dos textos, yo los voy a leer para los que nos están viendo por internet, y vamos a empezar por el segundo texto que aparece en la hoja, no por el primero, vamos a hacerlo
¿Por qué vamos a hacerlo al revés? Porque quiero hacerlo cronológicamente. El primero que aparece es un texto del Midrash, texto de los sabios, pero es uno de los últimos Midrashim. Es el Midrash de Bamidbar, Bamidbar Rabá, es un texto del siglo XIII. Es uno de los últimos libros de Midrashim. Y el posterior, que es del Talmud babilónico, es del año entre el 220 y el 550. ¿Está bien? Entonces vamos a leer primero el más viejo y después vamos a leer el más nuevo. ¿Ok? Vamos a leer entonces primero, donde dice Nedarim 55a, esa es la fuente. Mai dictiv, ¿qué significa lo que está escrito? ¿Sí? Esto le dijo Rabbi Yosef a Rabá. ¿Qué significa lo que está escrito en el libro de Bamidbar? Capítulo 21, versículo 18. Dice, Umi Midbar Mataná, Umi Mataná Nahaliel, Umi Mahaniel Bamot. Y del desierto fueron a Mataná, y de Mataná a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot. Amarle, le dijo Rabá, que Iván Yosé Adam et Atzmo que Midbar Sheum Ufkar la Kol. Cuando una persona se hace a sí mismo desierto, como un desierto, libre, abierto a todo, Torah nidnalo bemataná, la Torah le es dada como un regalo. Vamos a leer el siguiente, el anterior en realidad, el Midrash, para poder entender los dos juntos, porque tienen el mismo sentido. ¿Sí? ¿Qué dice el Midrash? Esperen que tengo las hojas mezcladas, aquí está. Dice, Vaidaber Adonai el Moshe Bemidbar Sinai, y Dios le habló a Moshe en el desierto del Sinaí. Así empieza el libro de Bamidbar. ¿Qué se pregunta el Midrash? Lama Bemidbar Sinai, ¿por qué en el desierto del Sinaí? Mikan Shanu Jajamim Bishlosha Devarim Nidna Torah. De aquí los sabios enseñaron que la Torah fue dada a través de tres cosas. Baesh, a través del fuego. Ubamaim, a través del agua. Bamidbar, a través del desierto. Baesh Minain, ¿cómo sabemos que fue dada a través del fuego? Porque dice en Shemot 19:18, Be'ar Sinai Ashankulo Mibnei Asher Yarad Alav Adonai Baesh. Todo el monte del Sinai estaba humeante porque el Eterno había descendido sobre él en el fuego. Uamai Minain, ¿cómo sabemos que fue dada a través del agua? Porque en el libro de Jueces dice, Gam Shamaim Natapugam Abim Natpumaim. Los cielos se estremecieron, las nubes derramaron agua en el Sinaí. Ubamidbar Minain. ¿Cómo sabemos que fue dada en el desierto o a través del desierto? Justamente como dice arriba, porque Dios le habló a Moshe en el desierto del Sinaí. Velamat nitna bishlosha devarim alalu. ¿Por qué fue dada a través de estas tres cosas? Elamaelu hinam lechol ba'ei ba'olam. Así como el fuego, el agua y el desierto son gratis, accesibles para todos los habitantes del mundo. Kach divrei Torah hinamem. Todas las palabras de la Torah también son accesibles, son gratuitas. Shenemar, como dice en Isaías, todos los que tienen sed, que vengan por agua aunque no tengan cómo pagarlo, aunque no tengan dinero. Otra explicación, Vaidaber Adonai el Moshe Bimar Sinaí, Dios le habló a Moshe en el desierto del Sinaí, el akol sheino sea atzmo kamidbar efker. Cualquiera que no pueda hacerse a sí mismo como el desierto, efker, sin dueño, eino yahol liknot et ajochma bea Torah, no puede adquirir sabiduría ni Torah. Y por eso dice en el desierto del Sinaí. Y encontramos aquí otra dimensión, que ya no es estar en el desierto, sino convertirse uno mismo en desierto, ser desierto,
como condición para poder recibir la Torá. Efker, sin dueño. Ser protagonista, autónomo, responsable, libre. Solo si sos libre podés recibir la Torá. ¿Libre de qué? Libre de preconceptos. Libre para decidir a dónde querés ir. Libre para elegir el camino que querés tomar. Libre para recuperar el sentido y develar lo revelado. Lo velado, para revelar la palabra. Y una dimensión más, y con esto termino, y es que Midbar, desierto, tiene el mismo yoresh, la misma raíz que la palabra palabra. Y uno podría decir que la Torá fue revelada no en el desierto, sino en la palabra. Por eso, en lo que uno se debe convertir no es necesariamente en desierto, sino que el desafío es convertirse en palabra. Y eso significa tener la valentía de habitar la palabra, de ser palabra. No adoramos a un Dios de la naturaleza, dice el rabino Sachs, Jonathan Sachs, sino a uno que se revela a través de una palabra, de la palabra, pero no de cualquier palabra. Dios no se revela como sustantivo, sino como verbo. Dios no es sujeto, sino predicado. Dios no es amor. La presencia de Dios se hace presente cuando uno ama. En el acto de amar es cuando la presencia divina aparece y se encarna en esa acción. Dios no es cuidado. En el acto de cuidar es cuando la presencia divina reside. Dios no es proteger, no es protección. Cuando uno protege, en el acto de proteger es cuando Dios aparece. Dios no es ofrenda, es en el acto de ofrendar y de ofrendarse cuando la presencia de Dios está. Dios aparece en acciones, pero no en cualquier acción, en acción trascendente. Y en las palabras de Walter Benjamin, habitar significa dejar huellas, y eso es trascender. Que podamos recibir juntos, después de esta noche de estudio, pero después de cada noche en la que salgamos al desierto y miremos el cielo y sepamos hacia dónde ir, la presencia de Dios. Hag Sameach,